formación con un rigor importante para realizar investigación de alta calidad en su área de especialidad, que es la teoría de juegos. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, en 2013 en el Departamento de Economía de la Universidad de York, en Reino Unido, y en 2019 en el Departamento de Economía Política y Estadística de la Universidad de Siena, en Italia. Desde agosto de 2009 ha trabajado de manera ininterrumpida como profesor investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente está categorizado en nivel 6, cuenta con perfil PRODEP desde 2011 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Las aportaciones de sus investigaciones son mayormente en el área de la economía matemática y se centran en proponer soluciones axiomáticas a problemas de distribución justa entre agentes económicos. En cuanto a otras actividades realizadas, se puede mencionar que fue titular del proyecto de CONACYT de Ciencias Básicas, Soluciones y Aplicaciones Económicas de Juegos con Externalidades usando técnicas de representaciones. Ha atendido 8 estancias de investigación en universidades extranjeras y 5 nacionales. Es miembro de comisiones revisoras nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es evaluador de proyectos de investigación con CONACYT, Ciencia Básica y Ciencia de Frontera. De 2010 a 2014 fue director de las Perspectivas, revista de análisis de economía, comercio y negocios internacionales. Es referee de diversas revistas internacionales de investigación científica. Participó en la creación del programa de maestría en economía matemática de la Universidad de San Luis Potosí. Es coordinador del área de métodos cuantitativos de la Facultad de Economía de la misma universidad y es organizador principal de diversos eventos y foros académicos y nacionales. Bueno, esta es la semblanza de Jos, pero sobre todo pues es egresado de esta escuela, egresado de Ingeniería Matemática y pues amigo de la escuela. Sin más que añadir, le damos la bienvenida a Jos y escuchamos su plática. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Un favor, ¿podrían acercarse? Digo, hay mucho espacio y les agradecería estar repartidos, o sea, pero más cerca. Hacemos la plática un poco más íntima, con más cercanía. ¿Llamar? El micrófono ya está, ¿verdad? Ya se me escucha bien. Bien, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Primero, agradecer a Shamar. Siempre se llamaba la invitación. Hace 4 años, en un evento de aniversario, me parece fue, también estuve con mucho gusto por acá. Desde entonces no había regresado y ahorita la verdad que muy contento de otra vez recibir esta invitación. Me gustaría platicarles un poquito sobre el trabajo o el último trabajo en el que estuve dedicando un buen tiempo. Yo trabajo en el área de economía matemática. Aquí les presento un problema en particular y así en general me he dedicado a trabajar. Se agarró un problema interesante o importante en la economía y es resolverlo o atacarlo con técnicas cuantitativas o de alguna rama de la matemática que uno conoce desde acá, ¿no? desde la carrera, ya sea en ingeniería matemática o en la licenciatura. Entonces, ¿cómo uno aprovecha esas técnicas que te van dotando desde tus primeros semestres para resolver problemas particulares, y en este caso, en el área de economía? ¿Yo le cambiaba o le cambiaron a ella? Creo que fue ella. Bien, gracias. En particular, el trabajo que les vengo a platicar es este que está aquí. Se trata sobre problemas multicriterio. Es un trabajo, como pueden ver, reciente, es de este año. Se publicó en marzo de este año. Y
es presentar técnicas aparentemente novedosas para resolver estos problemas que se llaman de multicriterio. Esas técnicas novedosas son técnicas de descomposición de espacios vectoriales. Yo creo que conforme avance la plática van a tener por ahí recordatorios, ¿no?, de algunas cosas que han visto por acá en la carrera. Se usa un poquito de teoría de representaciones de grupos, mucha álgebra lineal, y son las herramientas que más se aproximan para resolver este tipo de problemas. ¿Okay? Siguiente, por favor. Me gustaría comenzar con un problemita de motivación para que se vaya entendiendo de qué trata estos problemas multicriterio. Este ejemplo lo tomé de Fandel y Gall en 2001 y trata de que en un área geográfica en Alemania tratan de distribuir un recurso monetario entre distintas universidades. Siguiente, por favor. Estas universidades son estas que están aquí, son 15 universidades, ¿ok? Y se toman a consideración, o el gobierno toma en consideración, dos criterios para poder repartir el recurso que hay disponible entre todas estas universidades. El recurso que está disponible es de 148.58 millones de euros. Es lo que tiene el gobierno disponible. Entonces, en base al desempeño de cada universidad en estos dos criterios, en docencia y investigación, o sea, ahí los tienen bien definidos, ¿no? Y en base a esos criterios, las universidades pueden hacer demandas, o sea, de recursos al gobierno con respecto a docencia y a investigación. Por ejemplo, aquí Dortmund tiene una demanda, de acuerdo a su desempeño en docencia, de 9.31 millones de euros, y en investigación 1.84, de acuerdo al desempeño que tuvo en investigación esa universidad. Y así las 15, de acuerdo a estos dos criterios nada más. Se pueden considerar otros, pero solo es un ejemplo de motivación. Como pueden ver en total, el total de las demandas entre todas las universidades y entre los dos criterios es de 163.84 millones de euros. Pero el gobierno únicamente tiene 148.58 para repartir, entonces el recurso es insuficiente para poder hacer frente a todas estas demandas. Entonces aquí la pregunta es, en base a esta información, ¿cómo hace el gobierno para repartir el recurso disponible, ¿no? Las universidades tienen todas esas demandas en dos criterios, docencia e investigación. Los autores, Fandel y Gall, resuelven este problema utilizando programación dinámica, optimización multicriterio, lo resuelven, ¿ok? De forma cuantitativa, lo resuelven. Este es el tipo de problemas que me interesó resolver, pero en otra perspectiva, no utilizando ni programación dinámica, ni optimización multicriterio, ¿ok? Con otro tipo de técnicas. Pero en general, aquí el problema que vamos a considerar es, tenemos un conjunto de agentes, en este caso son las universidades, y tenemos distintos criterios, los cuales conllevan a demandas, pueden ser estas monetarias, y hay un recurso disponible, ¿no? Un presupuesto. Ese es el problema, o ese es el marco general del problema que se trata de resolver aquí. No sé cuál sea la dinámica acá de la presentación, pero me gustaría que si tienen una duda intermedia en ese momento puedan decírmela y la voy respondiendo, ¿ok? No dejar todo al final, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, hay tres propósitos acá en el artículo. El primero de ellos es, tenemos este conjunto de problemas que se llaman multicriterio, se los acabo de describir con el problema de motivación, ¿cuál es la estructura matemática que uno debe de considerar para poder englobar todos estos problemas? Entonces, ese es el primer objetivo del artículo. Siguiente, por favor. Perdón, todavía en el punto número 1 es técnicas de descomposición, que ha tenido su éxito. Yo en lo particular he utilizado esa técnica para resolver otros tipos de problemas con buenos resultados. Entonces, mostrar cómo funcionan estas técnicas de descomposición para resolver estos problemas en particular. Segundo, ¿cómo utilizas estas técnicas de descomposición? O sea, en la parte matemática todo muy bien, o sea, a nivel abstracto, ¿no?
¿Cómo pasas de lo abstracto a ya resolver en particular estos problemas? Por ejemplo, en el del problema de las universidades, o sea, ok, ya resolviste toda la parte matemática, ahora dime, ¿cómo reparto ese presupuesto entre todas las universidades, dados esos criterios y dadas esas demandas? Esa es la parte 2. ¿Cómo se caracterizan soluciones? Y no solo resolver, o sea, ¿cuál es su soporte axiomático? ¿Qué tipo de propiedades tienen estas soluciones que tú estás ofreciendo para poder, o sea, respaldar, ¿no?, la solución que tú le dices al gobierno, o sea, reparte de esta manera, o sea, ¿por qué es buena esa solución? Ese es el segundo propósito del artículo. Siguiente, por favor. Y por último, hay una rama, diría yo, de la economía matemática, que es teoría de juegos. De hecho, es de la matemática. Teoría de juegos cooperativos o juegos coalicionales. ¿Qué relación tiene los problemas multicriterio, las soluciones ofrecidas en el punto 2, con esta rama de teoría de juegos o juegos coalicionales? ¿Cómo se puede relacionar un juego o un modelo de juego para este tipo de problemas? Y, o sea, ¿cuál es exactamente esa relación? Ese es el tercer propósito del artículo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Uno más? Gracias. Literatura relacionada. Aquí presento 3 grupos de literatura relacionada con lo que les quiero platicar el día de hoy. El primer grupo de literatura tiene que ver con las técnicas de descomposición que les quiero presentar. Esas técnicas de descomposición, o sea, ya tienen su historia en juegos cooperativos en particular, en juegos coalicionales. Están estos artículos, como pueden ver, ya tienen un buen tiempo, del 85, del 86 y 2007, o sea, ese es un poquito más reciente. Utilizan esas técnicas de descomposición, lo muestran muy bien, solo que se quedan en un nivel puramente teórico, no dicen cómo aplicar las cosas, solo es la estructura matemática, o sea, cómo funcionan esas técnicas de descomposición en el área de teoría de juegos coalicionales. Siguiente, por favor. Más recientemente, sí, siguiente, por favor, y uno más. El segundo grupo es literatura más actual y en distintos problemas. Por ejemplo, de 2015, ahí trabajé en técnicas de descomposición para resolver problemas de distribución de recursos en una dimensión. Bien, o sea, salieron buenos resultados. O sea, cómo se hizo la descomposición y además cómo aplicar para resolver un problemita ahí unidimensional. En el segundo, 2017, las mismas técnicas, pero para el área de juegos con externalidades. Son juegos en donde las ganancias conjuntas de grupos no solo depende del grupo, sino de los factores externos. ¿Okay? También se pudo resolver bien ahí esa serie de problemas utilizando técnicas de descomposición. De 2017 se mete con teoría de votación. Presentan ahí reglas de votación, presentan técnicas de descomposición aplicadas a esos problemas, también bien resueltos. Y de 2019 tiene poquito, en grafos, problemas que tienen que ver con economía y grafos, vía técnicas de descomposición. ¿Okay? Cuando hablo de técnicas de descomposición es espacios vectoriales, cómo los puedes descomponer en ingredientes así que tú puedas observar como con una lupa, ¿no? O sea, simples, subespacios simples que tú puedas resolver así casi de forma natural. A eso me refiero con técnicas de descomposición. Siguiente, por favor. Y el último grupo de literatura relacionada con el problema es ya el ofrecer soluciones de forma directa a ese tipo de problemas multicriterio. Todas estas referencias tienen su soporte axiomático, o sea, dan una solución y esa solución se respalda con una serie de propiedades, que también les voy a platicar en detalle a continuación. Entonces, esos son los 3 grandes grupos de literatura relacionada que tienen que ver con el problema multicriterio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos poniendo nombre a las cosas. ¿Cuál es el modelo que se considera aquí para poder atacar y resolver este tipo de problemas? N
va a representar el conjunto de agentes económicos así en general, pueden ser personas, empresas, universidades, ¿no? Como el ejemplo, países, depende del problema que se quiere resolver. Ese conjunto va a ser fijo y finito, ¿okay? N mayúscula, conjunto de agentes económicos en general. M va a ser el conjunto de criterios que se van a considerar dentro de las demandas para repartir un presupuesto. En el ejemplo que les puse de motivación de las universidades, pues N sería ese conjunto de las universidades. ¿Y quién sería M? Lo que era de enseñanza y... Muy bien, esos dos criterios. M tiene ahí el de docencia y de investigación. ¿Okay? Y además, cada vez que vean esto de mía problem, o problema mía, es un problema multicriterio, ¿okay? del que estamos hablando en esta charla. Va a ser un par A, B. A es la matriz que tiene todas las demandas, que le podemos llamar matriz de perfil o matriz de desempeño. Tiene ahí todas las demandas. Es una matriz de M por N. En el ejemplo de las universidades, pues sería una matriz de 2 por 15, ¿no? 2 criterios, 15 agentes. Y B es el presupuesto que uno tiene disponible para hacer frente a todas estas demandas. Entonces, ese es un problema multicriterio. A, que es la matriz de demandas, y B, el presupuesto. Es todo toda la información que necesitamos para poder repartir ese presupuesto utilizando la información de las demandas de cada uno de los agentes en los distintos criterios. Siguiente, por favor. Un poquito de notación, no tanta, que vamos a necesitar para entender las soluciones que vienen adelante. Por ejemplo, aquí nada más les recuerdo, de esas matrices los renglones son los criterios y las columnas son los agentes. Ahí punto es simplemente la demanda agregada del criterio I, o sea, se suman todas esas demandas del criterio I. Ahí punto barra es el promedio de esas demandas en el criterio I. Siguiente, por favor. Y lo mismo podemos hacer con los agentes. Siguiente, por favor. ¿Pueden cambiar, por favor? Gracias. Lo mismo podemos hacer con los agentes. Esta sería la demanda agregada del agente J, sumar todas las demandas que tiene ese agente sobre todos los criterios. Y a punto J, pues el promedio de todas esas demandas del agente J. Siguiente, por favor. Así en abstracto, tenemos todos los problemas multicriterio que están aquí en mía N. Ahí están todas las parejas A, B, ¿no? A es una matriz de M por N y B es el presupuesto. Rn es el espacio de pagos. Acá recuerden que, otra vez regreso al problema de motivación, tú tienes toda esta información de demandas, de presupuesto, ¿cómo le haces para repartir ese presupuesto? A cada universidad le tienes que decir cuánto le toca de ese presupuesto. Entonces, ¿cómo acomodas esa información? Pues en un vector en Rn, ¿no? Donde la yésima coordenada es lo que le corresponde al agente I, en este caso a la universidad I. Entonces, Rn lo podemos ver como un espacio de pagos. Ahí van a estar todos los pagos posibles para este tipo de problemas multicriterio. Ambos son espacios vectoriales, es muy claro en Rn. Siguiente, por favor. Y acá me preguntarán, ¿no? O sea, ok, mía, ¿no? Los problemas multicriterio es un espacio vectorial bajo, o sea, ¿con qué operaciones? Con las usuales. Podemos sumar dos problemas multicriterio en la forma usual. Tenemos AB y AB', pues la nueva matriz de perfil o de demandas, pues es sumar entrada, así en la forma usual. Y el presupuesto, pues sería sumar los dos presupuestos, así, de forma directa. ¿Qué pasa con las constantes y un problema multicriterio? También en la forma usual, esa constante afecta tanto a la matriz de desempeño y al presupuesto. Entonces, bajo estas operaciones, ese es un espacio vectorial. A veces va a ser más sencillo trabajar con las matrices de desempeño fijándonos en sus renglones o fijándonos en sus columnas. Entonces, aquí podemos tener M renglones denotados con la R o N columnas denotadas con la C. A veces va a ser más sencillo fijarnos en renglones o en columnas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Algo que no he mencionado en las técnicas de descomposición es que esta descomposición de los espacios vectoriales es con respecto a la acción de un grupo. Ese grupo es el simétrico. El grupo simétrico no es otra cosa más que permutaciones, o sea, son bidirecciones del conjunto de agentes en sí mismo. Aquí simplemente una permutación o un elemento de este grupo es cómo se permutan los agentes. Es así de fácil. Ese es el grupo simétrico. Ese grupo simétrico, Sn, actúa en Rn, el espacio de pagos, actúa en el espacio de matrices de desempeño o matrices de demanda, y actúa en los problemas o en el espacio de problemas multicriterio, en la siguiente manera. En un vector de pagos, lo único que hace esa permutación es permutar las coordenadas de acuerdo a θ, ¿no? Según esta diapositiva. Permuta las coordenadas. Siguiente, por favor. En una matriz de desempeño o en una matriz de demandas, lo que hace es lo siguiente. Estas dos son equivalentes, ¿eh? Recuerden que esa matriz de desempeño o de demandas la podemos ver con renglones, y cada renglón es como si fuera un vector en Rn. Entonces, la acción en un vector ya sabemos que simplemente es permutar. Entonces, aquí permutamos cada una de las entradas en cada uno de los renglones. Esa es una forma. O una más directa es, pues métete con las columnas. O sea, la permutación aplicada a esa matriz de desempeño es permuta las columnas. Es exactamente la misma acción. ¿Okay? Son equivalentes las dos. Y por último, siguiente por favor. Creo que ya se imaginarán cómo actúa en un problema multicriterio. Entonces, un problema multicriterio, recuerden, A, B, A es la matriz de desempeño y B el presupuesto. La permutación actúa directamente en la matriz de desempeño. Ya les dije aquí cómo. Pueden pensarlo con la permutación de sus columnas. Y en el presupuesto actúa de forma trivial, ¿no? O sea, θb es B, forma trivial. Siguiente, por favor. Esas acciones son importantes para la descomposición. Siguiente, por favor. Aquí nada más ponerle, les puse otra vez el ejemplo de motivación para ponerle nombre a las cosas, ¿no? O sea, N, en la notación que estamos utilizando, es el conjunto de agentes, que en este caso son las 15 universidades. M de mamá, son los dos criterios, el de docencia y el de investigación. Una solución para este problema sería, considera toda esta información, toda esta matriz de demanda, nada más que aquí está transpuesto, ¿verdad? O sea, como yo se los puse era 2 por 15. Sería los renglones los criterios y las columnas las universidades, o los agentes, ¿no? Las universidades. Y el presupuesto aquí es 148.58. Entonces, una solución es, mete toda esa información y que te dé de regreso un vector en R, ¿qué? ¿R a la qué? O sea, en este, 15. O sea, dame un vector a la R15 de tal manera que, ¿qué? Que te reparta esto, ¿no? De una forma justa, aunque justo es muy subjetivo. Como veremos después o en un ratito, me refiero a justicia distributiva. O sea, cuáles son aquellos parámetros que debemos de considerar y definir lo que es justo, ¿no? Para repartir este presupuesto. A lo mejor cada uno de nosotros tenemos una idea distinta de lo que es justo repartiendo algo de dinero. Siguiente, por favor. Ya les mencioné que es subjetivo eso de definir la justicia distributiva. Aquí lo vamos a hacer a través de sus propiedades, de sus axiomas que caracterizan la solución que uno quiere proponer. Porque estoy seguro que ustedes ya en el fondo están pensando cómo podemos considerar estas demandas para poder repartir ese presupuesto, ¿no? O sea, a quien pide más le vamos a otorgar más presupuesto, alguna monotonía, o sea, no sé. Aquí les traigo algunas propuestas de esos axiomas o esas propiedades que pueden caracterizar las soluciones. El primero de ellos, es muy importante este axioma en el sentido matemático, ¿okay? Un axioma de linealidad. Con linealidad podemos hacer muchísimas cosas. El axioma de linealidad, o sea, es linealidad que ustedes conocen, una función lineal, ¿no? O sea, phi. La solución lineal dice que si tienes dos problemas multicriterio y aplicas, ¿no?, una solución, se puede separar. O sea, no importa cómo resuelvas tú este problema. Si primero sumas esos dos problemas multicriterio, aquí lo que tenemos que repartir es el presupuesto B más B'.
Entonces, este lado izquierdo te dice que puedes sumar esos problemas multicriterio, aplicas la solución y va a coincidir si lo resuelves por separado. ¿Okay? Esa es por una parte. Y la otra es que si tienes un problema multicriterio y aquí lo multiplicas por alguna constante lambda, cualquiera, ¿no? Algún factor lambda, ese factor puede salir de la solución. Ese creo que es más intuitivo, es como un cambio de escala. Imagínense que este problema multicriterio A, B lo estamos midiendo en pesos, ¿ok? Y este problema lambda AB lo estamos midiendo en dólares. Entonces aquí nada más es sacar un factor. Entonces dice que aquí no importa si el problema lo resuelves en pesos o en dólares, nada más sacas ese factor. ¿Ok? Es un cambio de escala. Ese factor sería 20 punto no sé qué, ¿no? Actualmente. Esa es una primer propiedad que se propone en el trabajo, el axioma de linealidad, que sí tiene su interpretación, pero como ya les dije, es más el soporte matemático que te da muchas herramientas para hacer demasiadas cosas con álgebra lineal. El otro, que tiene que ver con el grupo de permutaciones, es el axioma de simetría. El axioma de simetría no es otra cosa más que este problema AB, es un problema multicriterio así solito, le aplicamos una permutación. Recuerden que aplicar una permutación es intercambiar las columnas de la matriz de desempeño. Intercambiar las columnas de la matriz de desempeño significa que los agentes cambian sus vectores de demanda. Esta propiedad o este axioma dice que si tienes ese problema en donde se permutaron los vectores de demandas, entonces es la solución al problema original, pero intercambiando sus pagos. ¿Ok? Si intercambian los papeles o los desempeños, los agentes, entonces también deben intercambiar pagos. Ese es el axioma de simetría. Siguiente, por favor. El axioma de eficiencia dice que la suma de todos los pagos o la suma de todos los repartos entre todos los agentes, en el ejemplo de motivación sería la suma de lo que le repartas a las universidades debe ser exactamente el presupuesto B. No vas a repartir ni más ni menos de lo que se tiene para en ese momento. ¿Okay? El presupuesto, se va a repartir exactamente el presupuesto, se va a agotar ese presupuesto. Ese se llama axioma de eficiencia. El axioma de compatibilidad dice lo siguiente. Si tienes un problema multicriterio que satisface esto, aquí les recuerdo este A punto J es la demanda agregada del agente J y estamos sumando sobre todos. Es decir, estamos sumando absolutamente todas las demandas sobre todos los agentes. Dice que si tienes un problema con estas características en donde la suma de todas las demandas sea exactamente el presupuesto, bueno, ¿ustedes qué harían si se tiene un problema así? La suma de todas las demandas coincide con el presupuesto disponible. ¿Cómo repartirían ustedes ese recurso? ¿Cómo? Pues lo que hayan pedido, o sea, si alcanza, pues lo que pidieron, y eso es lo que dice el axioma de compatibilidad. La solución, por ejemplo, para el agente K es, pues darle su demanda agregada. Si se tiene exactamente ese presupuesto, darles lo que piden. Eso es el axioma de compatibilidad. Me parece una propiedad natural para este tipo de problemas. El de eficiencia, en lo particular, también me parece natural repartir justamente lo que se tiene disponible para repartir. No vas a repartir ni más ni menos. ¿Okay? Sobre todo no vas a repartir más, ¿verdad? O sea, no se puede. Aquí no hay word for none. Simplemente le voy a llamar axioma de nulidad. El axioma de nulidad dice que si tienes un problema multicriterio en donde un agente, por ejemplo el agente K, demanda 0 para cada uno de los criterios, o sea, no pide nada para ninguno de los criterios, entonces, ¿cuánto se le debe de repartir a ese agente? Nada, ¿ok? Ese es el axioma de nulidad. Si alguien no te pide nada en ninguno de los criterios, no le repartes nada. Eso también puede ser un poco subjetivo, o sea, ¿es justo o no es justo? No te está pidiendo nada, pues no le des nada, pero digo, uno se puede poner socialista, ¿no? Y decir, aunque no pida nada, cada quien, ¿ok? Pero bueno, es una propuesta. Siguiente, por favor. Bien,
Siguiente, digamos, siguiente sección ya. Esas son las propiedades que se proponen en el trabajo que una solución debería de cumplir para, para poder decir que es de alguna forma justa. ¿Okay? Ahora, la parte de descomposiciones. Esto ya es descomposiciones de los espacios vectoriales involucrados. Tenemos dos espacios vectoriales importantes. Uno es donde están todos los problemas multicriterio y otro espacio vectorial importante es donde están todos los pagos, que es Rn. Hay dos subespacios fundamentales que se van a estar tratando a lo largo de la charla. Subespacios de Rn, es decir, del espacio de pagos. Uno de ellos es este que estoy denotando con delta n y es el generado por el vector de puros unos. El generado por el vector de puros unos. Eso quiere decir que es un subespacio vectorial de una dimensión, ¿no? Pero, ¿cuál es la intuición, ¿no?, de los pagos que están dentro de este delta n? ¿Cuál es el generado cuál es el subespacio generado por el vector de puros unos? Ahí pues nada, multiplicamos por una constante y tenemos todos los vectores en donde cada coordenada coincide, ¿no? O sea, es la misma. Entonces, delta n no tiene otra cosa más que pagos en donde todos los agentes reciben lo mismo. ¿Ok? Eso es delta n. Y delta n perp es su complemento ortogonal. Su complemento ortogonal, ¿no? Ya sabemos que aquí este producto punto debe ser 0, pero, o sea, intuitivamente, ¿qué es? Pues es un subespacio que tiene vectores de pago en donde la suma de esos pagos es exactamente 0. Eso es delta n perp. Este tiene dimensión 1, este tiene dimensión n-1. La descomposición, ¿ok? Aquí es la primera parte, el primer resultado importante. La descomposición del espacio de pagos resulta ser que se puede ver como suma directa de esos dos subespacios. Este, delta n, que contiene todos los vectores de pago en donde todos los agentes ganan lo mismo, y delta n perp, en donde hay pagos, de tal manera que la suma de esos pagos es exactamente 0. ¿Okay? El pago agregado es 0. Esta descomposición es así en suma directa. Estos subespacios son invariantes bajo la acción del grupo simétrico. Que sean invariantes bajo la acción del grupo simétrico significa que si tú tomas ahí un vector de pagos, por ejemplo aquí, en delta n, y le aplicas una permutación, recuerden que aplicar una permutación pues nada más te cambia las coordenadas, ¿no? No cambia el hecho de que los agentes ganen lo mismo. Eso quiere decir invariante. Acá pasa lo mismo. Agárrate un vector de pagos aquí, en donde la suma de los pagos es 0, aplícale una permutación y sigue estando ahí adentro otra vez. No cambia el hecho de que la suma de los pagos siga siendo 0. Entonces, esta descomposición es en subespacios irreducibles. Algo similar se puede hacer con el espacio de problemas multicriterio. Siguiente, por favor. Pero este se hace en varios pasos, ¿ok? Es poco a poco, no es tan directo como el espacio de pagos Rn. Primero, podemos notar que el espacio de matrices de M por N, donde están todas las matrices de desempeño o las matrices de demanda, se puede ver como esta suma directa de las zetas-is. La zetas-is es sobre los criterios. Aquí zetas-is le pone a esas matrices puros ceros con excepción del renglón i. ¿Ok? Esas son las zetas-is. Repito, las zetas-is tienen matrices de desempeño con puros ceros con excepción del renglón i. Entonces, esta es una descomposición trivial, sencilla, suma directa de esos zetas-is. Siguiente, por favor. Por cierto, estas zetas-is también, o esos subespacios zetas-is también son invariantes bajo la acción del grupo simétrico. ¿Sí? Si aplicamos permutación, o sea, el problema sigue estando allá adentro. O la matriz de desempeño sigue estando allá adentro. Eso nos lleva a una primera descomposición para los problemas multicriterio, como esta suma directa, utilizando esas matrices de desempeño. Esta descomposición es ortogonal. Estos subespacios que están aquí involucrados son invariantes bajo la acción del grupo simétrico, pero no son irreducibles. No son irreducibles. Eso quiere decir que podemos encontrar otros subespacios más pequeños, invariantes bajo la acción del grupo simétrico. Hasta aquí no son irreducibles. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí el truco
El truco para encontrar esos subespacios irreducibles es encontrar subespacios isomorfos a estos que ya conocíamos, a delta n, que es el espacio de pagos en donde reciben la misma cantidad cada uno de los agentes, y subespacios isomorfos a delta n perp, en donde la suma de los pagos es exactamente 0. Ese es el secreto. Resulta ser que estos son los subespacios que estábamos buscando. ¿Okay? La interpretación no es tan clara en problemas multicriterio, pero esos son. Siguiente, por favor. Ahora sí, cada ZI, que era el subespacio de matrices de desempeño, donde todo era 0 con excepción del renglón I, o sea, el criterio I, ahora sí se tiene esta descomposición en subespacios irreducibles. Aquí nada más recordarles que DI es isomorfo a delta n y EI es isomorfo a delta n perp. Recuerden que estos vienen de los subespacios de pagos. Siguiente, por favor. Si sumamos todos estos DIs, cruz, lo que sea, ¿no? De acuerdo al presupuesto, vamos a llamarle U a toda esa suma directa. Esa sí tiene interpretación. ¿Qué es U? Son todos los problemas multicriterio que coinciden en estas columnas, ¿ok? La columna I con la columna J de esa matriz de desempeño. ¿Cuál es la intuición detrás de esto? Pues que aquí tenemos problemas multicriterio en donde los agentes tienen los mismos vectores de demandas. Todos los agentes tienen los mismos vectores de demanda, ¿ok? Demandan lo mismo para los distintos criterios. Eso es U. Siguiente, por favor. Y hacemos lo mismo con los otros subespacios, los que son isomorfos a delta n perp. Sumamos todos estos, suma directa, y le llamamos V. V son los problemas multicriterios de esta forma, A, 0, es decir, tiene una característica ahí la matriz de desempeño o la matriz de demanda, pero con presupuesto 0. De tal manera que ahí punto, recuerden que la primer coordenada, ¿no? O el primer subíndice son los criterios, la demanda agregada en cada uno de los criterios es 0, ¿ok? Eso es V. Ahora sí, estos dos subespacios contienen todos los irreducibles y tienen una interpretación. Siguiente, por favor. Entonces, los problemas multicriterio o el espacio de problemas multicriterio simplemente es suma directa de U con V. La descomposición queda realmente simple. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante utilizar estas técnicas de descomposición? Tiene que ver con las soluciones. ¿Cómo encontramos soluciones aprovechando estas técnicas de descomposición? Les recuerdo que una solución simplemente es agárrate un problema, o sea, una función donde le asocies a cada problema multicriterio un vector NRN. Pero estos dos subespacios ya tenemos su descomposición en subespacios irreducibles. Este de aquí es U más V para el espacio de problemas multicriterio y RN como suma directa de estos dos, ¿no? Donde todos los agentes reciben el mismo pago y acá en donde la suma de los pagos es 0, ese tipo de vectores. Bien, este resultado que de hecho se llama lema de Schur en teoría de representaciones, a lo mejor familiar para algunos de ustedes, ¿okay? Representaciones de grupos finitos, pero aquí trasladado, ¿no?, al problema que se está resolviendo, son problemas multicriterio. Dice que si tienes un problema en U, recuerden, en U son problemas en donde las matrices de desempeño, los agentes demandan lo mismo, o sea, así viéndolo como vectores, viéndolo como columnas, demandan lo mismo en cada uno de los criterios. A ese tipo de problemas se le va a asociar un pago en delta n. Es decir, ahí los agentes como que están teniendo el mismo comportamiento, el mismo desempeño. Este teorema dice que, pues entonces págales algo dentro de delta n. ¿Y qué es delta n? Pues son vectores de pago en donde cada quien gana lo mismo. O sea, son problemas simétricos, pues entonces que ganen lo mismo. No sabemos cuánto, pero que ganen lo mismo. Y lo mismo pasa para el otro espacio, en V. Acá en V recuerden que hay un presupuesto de 0, pero acá la demanda agregada de cada uno de los agentes es 0. O sea, tienen sus demandas, pero la suma de ellas es 0. Este resultado dice que págales algo dentro de delta n perp.
págales algo de tal manera que la suma de todos esos pagos sea 0. Esta parte es un poco más técnica, pero dice que, o sea, puedes encontrar estas constantes multiplicadas por los vectores de pago, ya sean delta n o delta np. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Se pueden encontrar utilizando proyecciones ortogonales, ¿no? O sea, cómo descompones un problema multicriterio AB con respecto a la descomposición que ya les puse. Se pueden encontrar todas estas constantes. Siguiente, por favor. Y queda de esta forma. ¿Okay? No es relevante, algebraicamente sí, porque te permite ya pues, encontrar a ciencia cierta, ¿no? O sea, cómo se comportan las soluciones. Siguiente, por favor. La siguiente sección es ahora, bueno, ya tienes todos estos resultados que te dicen la estructura matemática de acuerdo a esas descomposiciones, tanto en el espacio de problemas multicriterio como en el espacio de pagos CRN. Ahora, ¿cómo utilizas esas descomposiciones para encontrar soluciones en particular? Se utiliza el lema de Schur que les presenté en la diapositiva anterior. Siguiente, por favor. Aquí olvidé mencionar un artículo en donde se caracterizan muchas soluciones. Muchas de esas son las que les voy a presentar, pero utilizan otras técnicas para encontrar esas soluciones. ¿Okay? Es puramente axiomático. Siguiente, por favor. El primer resultado, que ya tiene que ver con las aplicaciones de esas técnicas a encontrar soluciones, es este que está aquí en esta proposición. Aquí se caracterizan todas aquellas soluciones que satisfacen dos propiedades, la de linealidad y la de simetría. Todas esas soluciones que satisfacen esas dos características deben de tener esta forma. Beta es un número real, las alfas y las gamas también son números reales arbitrarios. ¿Okay? Nada más observen, por favor, que depende del presupuesto B, aquí depende de las demandas del jugador K en todos los criterios, y aquí depende de la demanda agregada sobre todos los criterios. ¿Okay? Entonces, no importa qué valores se le pongan a estos números reales, esa solución que está ahí siempre es lineal y simétrica, sin importar qué valor tengan esos números reales. Entonces, es un subespacio vectorial muy grande, ¿no? Nosotros tenemos esa libertad de elegir todas esas constantes y esa solución siempre satisface esas dos características. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si a linealidad y simetría le agregamos eficiencia? O sea, de alguna forma estamos metiendo otra restricción. La dimensión del espacio vectorial que les mencioné hace ratito de esas soluciones pues debe de ir a la baja, ¿no? Intuitivamente al menos sí. Aquí encontramos las condiciones, o sea, es como traducir, o sea, qué significa eficiencia en los resultados de descomposición. Significa esto, son dos condiciones muy sencillas. Aquí lo mandas a 0, aquí lo mandas a 1 sobre n. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y obtienes una nueva familia de soluciones. ¿Qué soluciones? Aquellas que satisfacen linealidad, simetría y eficiencia. Y tienen esta forma. Aquí es el pago para el agente K. Dice, el presupuesto divídelo por n, o sea, en partes iguales, y súmale esta cantidad. Estas lambda cis también son números reales arbitrarios. Multiplicado aquí por la demanda, ¿no? Aquí es del criterio I para la agente K. Y le restas el promedio de las demandas en el criterio I. Entonces, estos números reales ¿no? Ese conjunto de números reales son menos que la anterior porque ya estamos metiendo otra restricción. Pero aún así es una familia muy grande. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si aumentamos compatibilidad y aumentamos nulidad? Recuerden, compatibilidad era que si se tenía justamente el presupuesto para cubrir todas las demandas, entonces cada quien obtenía lo que pidió. Y nulidad era que si alguien pedía nada de presupuesto, pues no le dabas nada. Eso era nulidad. Es hacer un poquito combinación de las propiedades, ¿no? Y ver qué tipo de soluciones conlleva. Entonces aquí tenemos linealidad, simetría y compatibilidad. Esta es la familia de soluciones que satisfacen esas tres propiedades. Este beta, solo hay aquí un número real que podemos mover.
ponle cualquier valor a ese número y esta solución siempre satisface linealidad, simetría y compatibilidad. Digo, aquí vemos la dependencia, ¿no?, que hay. Aquí está la demanda agregada del agente K, y acá depende de la demanda agregada de la suma de las demandas agregadas. Siguiente, por favor. Ahora, linealidad, simetría y nulidad. Ese es el tipo de soluciones con esas tres condiciones. Aquí las alfa cis son cualesquiera números reales, y esa es toda la familia de soluciones que satisface linealidad, simetría y nulidad. Siguiente, por favor. No sé si ustedes se pregunten, o sea, aquí he presentado varias familias de soluciones, ¿no?, varias clases de soluciones, pero en realidad no he dado respuesta a cómo se debe de repartir el presupuesto que se tiene disponible con la información de las demandas de los agentes. Eso no se ha resuelto. Hay muchas soluciones que satisfacen distintas propiedades, pero hasta ahí. ¿Habrá una única solución? O sea, que tú me digas, este reparto es único y además tiene este conjunto de propiedades. Eso no se ha hecho. Siguiente, por favor. No es cosa sencilla. Por ejemplo, se probó que no existe solución lineal y simétrica que satisface al mismo tiempo eficiencia y nulidad. ¿Okay? Es imposible que podamos caracterizar una solución con estas propiedades. Linealidad, simetría, eficiencia y nulidad al mismo tiempo. Es imposible obtener una solución con esas propiedades. A eso me refiero con que no es tarea fácil. Siguiente, por favor. Pero por fortuna se encontró una combinación favorable. Linealidad, simetría, eficiencia y compatibilidad, ¿ok? Esas 4 características te dan como resultado una única solución. Solo hay una solución que satisface esas 4 propiedades, y es esta que está aquí. ¿Qué es lo que hace esa solución? Dice al agente K, dale su demanda agregada, y lo que resta, divídelo en partes iguales. O sea, lo que resta sería con respecto al presupuesto. Aquí el presupuesto, réstale toda la suma de demandas agregadas y divídelo en partes iguales. ¿Okay? Esta solución se le llama derechos igualitarios o algo así. ¿De acuerdo? Noten por favor que esta cantidad puede ser positiva o negativa, dependiendo de cuánto haya para repartir. Porque a lo mejor el presupuesto está por encima que la suma de todas las demandas. O bien el presupuesto puede ser no suficiente. Si el presupuesto no es suficiente, entonces esta cantidad es negativa, y aquí en realidad tendrías que restar, ¿no?, esta cantidad. Bueno, ese es uno de los resultados importantes del artículo. ¿Okay? Hay una solución que satisface una serie de características que se pueden decir aceptables o razonables. La última parte, como les comenté al principio, trata de cómo utilizas modelos en juegos cooperativos o juegos coalicionales para resolver el mismo tipo de problemas. Aquí rápido les cuento, ya para terminar. Un modelo de juegos coalicionales toma en consideración un par, N o V. N es el mismo que al principio, es un conjunto de agentes. En el ejemplo de motivación pues sería el conjunto de universidades. Y V es una función que va del potencia de ese conjunto de agentes en los reales. El potencia pues contiene todos los subconjuntos de N, ¿no? Esos subconjuntos de N los podemos interpretar como coaliciones, como grupos que potencialmente pueden unir sus esfuerzos y obtener algún beneficio. Esa sería la intuición. Pero 2 a la N pues es el conjunto que tiene todos los subconjuntos de N, ¿no?, incluido el vacío. Pero el vacío lo normalizamos a 0. Siguiente, por favor. Esta S pues es parte del potencial. La vamos a interpretar como una coalición, y cuando le aplicamos esta función V se convierte en un numerito que la vamos a interpretar como la valía o la ganancia conjunta de esa coalición. Siguiente, por favor. Gn va a tener el conjunto de todas esas funciones, de todos esos juegos coalicionales. Una solución es en el mismo sentido. ¿Cómo le asignas a un juego con estas características o con estos parámetros? Un vector en Rn que te diga cuánto le repartes, ¿no?, a cada uno de los agentes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Otro, por favor, otro más. Hay dos conceptos importantes de solución para este tipo de modelos. Uno es el núcleo, el core, y otro es el valor de Shapley. El núcleo, yo creo que fue de los primeros conceptos de solución que se utilizaron en este tipo de modelos. Acá nada más considera dos características, pero tiene sus limitaciones, porque este núcleo podría ser vacío o podría ser demasiado grande. En poquitos casos nada más tiene un elemento, que sería lo ideal, porque ese único elemento te dice cómo repartes la cantidad disponible entre todos los agentes. Y el valor de Shapley sí lo hace así. Es un valor, es una solución axiomática que te dice, pues dale este reparto con este soporte axiomático, o sea, satisface unas propiedades aparentemente buenas. Siguiente, por favor. Entonces, núcleo y valor de Shapley, dos conceptos fundamentales en teoría de juegos. La forma o una propuesta en que se puede relacionar problemas multicriterio con juegos cooperativos o juegos coalicionales es esta que está aquí. El juego coalicional lo llamamos V de A, B, o sea, una función característica donde le asocias un problema multicriterio. En la coalición S es darle la demanda agregada a los elementos que están en esa coalición. Para cualquier coalición que no sea la más grande. Y el presupuesto si la coalición es la más grande. Esta es una propuesta de cómo asignar esas valías, esa ganancia conjunta de las coaliciones. A ustedes se les podría ocurrir muchas otras, ¿ok? Esta solo es una propuesta. Siguiente, por favor. El núcleo, como ya se los mencioné, es un conjunto de vectores de pago que satisface dos características. Una de ellas es la de eficiencia, que ya la conocen. Eficiencia es reparte exactamente el presupuesto, o sea, dales recursos a todos los agentes, pero que sumen el presupuesto, que sumen exactamente el presupuesto. Y la otra característica se llama racionalidad de grupo. Racionalidad de grupo te dice que a cada coalición le va a corresponder por lo menos como se le valora en esa función característica V. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿qué relación hay entre lo que les platiqué primero en los problemas multicriterio con teoría de juegos? Pues una de las relaciones directas es esta solución, la de derechos igualitarios, que quedó caracterizada con 4 propiedades, ¿no? Linealidad, simetría, eficiencia y compatibilidad. Resulta ser que pertenece al núcleo, siempre y cuando la demanda agregada sea menor o igual que el presupuesto. Es decir, que ya sabíamos que era eficiente, pero ahora como pertenece al núcleo también sabemos que es racional de grupo, es decir, conviene formar coaliciones. Siguiente, por favor. Hay una caracterización muy sencilla del núcleo para este tipo de problemas y simplemente dice que te fijes en los vectores de pago, si están entre la demanda agregada y esta diferencia que es el presupuesto menos la demanda agregada de todos los jugadores con excepción del K, entonces ya, así de sencillo, pertenece al núcleo. Siguiente, por favor. El juego como tal, el que se propuso, tiene características bien particulares. Una de ellas es que es un juego convexo, es decir, que la valía de las coaliciones más grandes es mayor que valías de coaliciones más pequeñas. ¿Okay? Es una condición que se llama convexidad en teoría de juegos coalicionales. La propuesta que les puse aquí satisface esa condición. Siguiente, por favor. Y para terminar, también les mencioné el valor de Shapley, que es una solución única en juegos coalicionales, que tiene sus propiedades. Es esta que está aquí en azul. Aquí la intuición que vale la pena mencionar es esta diferencia que está aquí, son diferencias de valías. Es el pago para el jugador K o el agente K. Estas valías te dicen, pues por cada grupo unido con K, le quitas la valía de ese grupo que no contiene acá, entonces aquí estamos midiendo la contribución marginal de ese jugador o de ese agente. Estos son ponderaciones, entonces el valor de Shapley es una media ponderada de las contribuciones marginales de ese jugador. Así se resuelve este tipo de modelos, ¿okay? En juegos coalicionales. Ahora, ¿qué tiene que ver con los problemas multicriterio? Siguiente, por favor.
la solución de derechos igualitarios, les recuerdo, derechos igualitarios es a cada quien darle su demanda agregada y lo que reste con respecto al presupuesto, divídelo por igual. Coincide con el valor de Shapley del juego propuesto. ¿Ok? Esa es la relación que tiene. Siguiente, por favor. Les presenté varias secciones. Primero, ¿no? ¿Cómo se puede ofrecer una estructura matemática que tenga que ver con descomposiciones de espacios vectoriales, utilizando un poquito de teoría de representaciones, o sea, la estructura matemática ahí en abstracto. Segundo, esas descomposiciones se pueden utilizar o se pueden aprovechar para caracterizar soluciones, familias de soluciones, y de hecho llegamos a obtener una única solución. Hablé también aquí del valor de Shapley, pero no es el único valor que existe en juegos coalicionales. Hay muchos otros que tienen otras características. Entonces, un poquito de trabajo futuro que se puede hacer es pues, explorar esas otras soluciones. ¿Okay? Y siguiente, por favor. Y eso es todo. Bueno, ahora voy a utilizar este micrófono porque llegamos a la etapa de preguntas y respuestas. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, como se está transmitiendo, me dicen de la parte técnica que hay que venir a este lugar a hacerle la pregunta al expositor, por favor, si son tan amables. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O fui demasiado claro? Que espero que sí. ¿O no se entendió nada? Espero lo primero. Las dudas pueden ir en distintos sentidos, obviamente sobre el trabajo presentado por Jos y para los que son estudiantes de ingeniería de distintos niveles, pues cosas que tienen que ver con la trayectoria, su estancia, o este tipo de cosas. ¿Dudas? Pues muchas Bueno, gracias. yo podría hacer una. A ver, En Shamar. principio, Jos, aquí del trabajo desarrollado, ya para implementarlo en distribución de recursos, en gobiernos estatales, municipales o federales, sabemos que esta parte de la represión de recursos tienen que haber otros factores que son más políticos que otra cosa. ¿Qué se podrían caracterizar en la teoría de juegos? Pero habrá manera de programar, de sistematizar estas ecuaciones desarrolladas Sí. para generar softwares que ayuden a los gobiernos municipales a hacer una repartición equitativa del recurso. Esa sería la parte sencilla. O sea, programar alguna de las soluciones que se presentaron acá. O sea, en particular la que resultó ser única. O sea, es demasiado sencillo. Pero acá la parte que sí es complicada es convencer a la gente, o sea, que está en esos mandos, ¿no? De decisión, de que la solución que tú propones, o sea, es realmente razonable. Esa sería la parte difícil. Entonces, es traducir, ¿no? Cada una de las propiedades que les mencioné aquí y que la gente pues lo pueda tomar así como que natural el aceptar este tipo de propiedades. Esa es la parte que yo veo más complicado. Y en un nivel ejecutivo, pues creo que tú sabrás que no es así como entablar una conversación como estamos haciendo aquí. O sea, pues convéncelos, o sea, como puedas. Y respondiendo a tu pregunta, sí se puede programar y aumento que es muy sencillo hacerlo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Por favor, Alicia. Gracias. A partir de de tu pregunta, de hecho, se me ocurrió de repente algo. La
repartición, digamos, más obvia, más sencilla, ¿no? Porque aquí presentaste, obviamente así como se presenta desde el punto de vista matemático, a partir de ciertas propiedades no razonables, deseables, etcétera, y le buscamos la solución, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista, digamos, político, ¿no? La solución obvia de proporcionalidad, que sí cumple con nulidad, cumple con linealidad, cumple con simetría, obviamente, Linealidad no la cumple. no la cumple No, con la parte de aditividad, ¿verdad? así es, la aditividad no la Esta cumple. es la cuestión que sería, bueno, y entonces políticamente, si nada más cumple con la parte de multiplicación con constantes, eh, desde el punto de vista político, ¿por qué nos duele la aditividad? Otra vez complicadísimo, ¿no? Dar una Dije, respuesta. ¿por qué nos duele la aditividad? La falta de aditividad, más bien quiero decir, perdón. ¿Es para llamar o para mí? Llamar la formuló como pregunta y entonces a mí se me ocurrió formularla de una manera quizás un poco más aterrizada en la plática. Sí, o sea, en la matemática, sin la aditividad, o sea, todo lo que les presenté se viene abajo, ¿no? O sea, no se puede hacer absolutamente nada. Y en la parte política, yo diría que, pues no, ni siquiera la mencionas. O sea, la parte de cambio de escala está bien. Sí, y es obvia, ¿no? No puedes... La otra, sí, de hecho, aditividad como tal, o sea, matemáticamente, o sea, por ejemplo, acá yo hablé de términos monetarios. Aquí en general estamos sumando dos problemas multicriterio que bien podrían estar en distintas monedas, ¿no? Y ahí estamos diciendo que sí se puede sumar. Entonces, en la práctica creo que también tiene sus deficiencias. En la matemática no podríamos hacer nada sin esa aditividad. Pero acá a nivel ejecutivo, pues la obvias nada más. O sea, sí cumple el cambio de escala, sí cumple simetría, sí cumple nulidad. Eso es cierto. Ok, muchas gracias. ¿Más dudas o comentarios? Sí, por favor. Hola, quería preguntarte sobre qué tanto se te dificultaron temas al egresar aquí de la carrera de economía y de finanzas y algunos consejos que nos podrías dar para que se nos facilite este aprendizaje. Yo después de haber terminado los estudios aquí, continué estudiando matemática aplicada. Entonces batallar en el área de economía y finanzas no, pero sí en la parte de la formalización de la matemática. Recomiendo mucho énfasis en análisis, por ejemplo. A mí me costó trabajo meterme a análisis matemático después de la formación que uno tiene como ingeniero matemático, porque o sea, el nivel de formalización es distante, ¿no? Sí. Entonces, esa parte sí se me dificultó, no en el área de economía y de finanzas, ¿eh? Pero ahora yo me dediqué a la matemática aplicada. Quizás gente que se haya ido, por ejemplo, al CIDE o al Colmex, ahí la situación sería distinta. Ah, bueno, gracias. Pero sí un aspecto importante es la formalización de las cosas, ¿no? Incluso en el área de economía y de finanzas, o sea, la formalización es importante. Si quieres resolver problemas importantes, o sea, bien, la formalización es fundamental. Sí, porque es lo que más cuesta como egresado. Sí. ¿Dudas más o comentarios? ¿No? Bueno, entonces, antes de terminar, les comento que el día de mañana, a las 6 de la tarde, vamos a tener otra charla con el doctor Jos, con alumnos de los últimos semestres de ingeniería y licenciatura, donde se tocarán otros temas, ¿no? Así es, mañana a las 6. De manera más informal, digamos. Ok, muy bien. Bueno, ahora no me resta más que agradecer y darle lectura a
esta constancia y dice Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas. Se otorga la presente constancia al doctor Jos Sánchez Pérez por la presentación de la conferencia Soluciones axiomáticas en problemas de distribución usando técnicas de descomposición como parte de la 27ª Reunión Nacional Académica de Ciencias Física y Matemáticas y de la Cátedra Patrimonial Eugenio Méndez de Ocurro 2022, Ciudad de México, 24 de agosto de 2022. La técnica al servicio de la patria, y firma doctor Miguel Tufiño Velázquez, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Gracias, Xamar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Y de esta manera damos por terminada esta plática y bueno, continuamos con las siguientes actividades de la reunión. Gracias. Xamar, muchas gracias. No, gracias. Ah, muy bien.